7, 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 8 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues como era de esperar, Donald Trump ha acaparado todos los focos en la cumbre de la OTAN en Turquía. Nada más llegar, recuperó su reivindicación sobre Groenlandia. Hoy ha vuelto a la carga contra España y ha dado por roto el diálogo y el alto el fuego con Irán, ese alto el fuego que firmó él mismo hace menos de un mes. Ahora te cuento lo de España, pero vamos a empezar por lo que está ocurriendo en Irán y si se reactiva esa guerra o no. Dice Trump que ya no quiere seguir negociando con el régimen de Teherán, al que incluso califica de basura y gente enferma. Eso ha dicho, ¿eh? Antes de irse de Ankara, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con un nuevo ataque como el de esta pasada madrugada, al que Irán respondió golpeando bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Olga Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Trump acaba de terminar su última rueda de prensa antes de marcharse de Turquía y ha vuelto a cargar contra Irán. Ha dicho que la administración de Teherán no es de fiar y que hablan su mismo lenguaje, que si ellos atacan, Washington también lo hará. Sin embargo, descarta un conflicto largo. Cualquier cosa que pase se acabará muy rápido y solo conseguiremos que sea más seguro, incluso en lo que respecta al petróleo. El petróleo va a ser muy accesible, muy fácil de obtener y todo va a suceder muy rápido, ha asegurado Trump. El presidente de Estados Unidos ha dicho que su objetivo es que Irán no tenga armas nucleares y que lo que está haciendo contra el país debería haberse hecho hace 47 años. Ha sacado pecho del equipamiento militar estadounidense y se va de esta cumbre asegurando que los socios europeos le han dicho que le adoran. Pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas y si hay un nuevo ataque estadounidense o no. A partir de las 9 de la noche en esta linterna vamos a analizar todo lo que ocurre de nuevo en torno a este conflicto. Como te decía, Trump también ha aprovechado esta cumbre de la OTAN para arremeter contra España. Nada que nos sorprenda a estas alturas. Insiste en que somos un aliado muy poco de fiar y que hay que cortar las relaciones comerciales. He hablado con Alemania, no he hablado con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún tipo de negocio con España. Me gustaría que se acabara con eso. España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan, no quiero tener nada que ver con España. Cortad todo el comercio con España. Nada nuevo, lo dice periódicamente. En defensa de España ha salido el alemán Friedrich Merz. Asegura que Pedro Sánchez ha explicado a los aliados los esfuerzos de su gobierno para incrementar el gasto en defensa y cumplir con sus compromisos. Explicaciones que, según Merz, han convencido al resto de socios, incluido a Trump. Usted ha conseguido que España pague el 2%. Dieron un gran paso el año pasado. Hay algunos asuntos que tenemos que resolver, pero incluso España llegó al 2%. Era Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que le recordaba a Trump el compromiso de España. ¿Y qué dice Sánchez? Pues ha restado importancia a las palabras de Trump. Asegura que le ha salido en la prensa y además presume de buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo nos tomamos desde el Gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Y una cierta normalidad también, porque cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas. Sánchez dice que Trump no le ha hecho ningún reproche en privado y asegura que han mantenido una charla informal antes de la foto oficial en la que han hablado pues de las cosas normales que hablan los presidentes del gobierno, de golf y del Mundial de Fútbol. Hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito, que es del desarrollo del propio Mundial en Estados Unidos. Algo hemos hablado de golf también, que es el presidente Trump un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno, hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial. Pues de eso han hablado, han tenido ahí un ratito y han sacado tiempo para hablar de eso. Sobre los temas nacionales, Pedro Sánchez no ha dicho gran cosa, más allá de insistir en que van a intentar aprobar los presupuestos. Pero lo cierto es que se siguen sucediendo los titulares judiciales sobre el entorno del presidente. Por ejemplo, hoy ha pasado por la Audiencia Nacional uno de los empresarios que se reunía con Leire Díez y ha ratificado ante el juez Pedraz que los encuentros se celebraban en un piso franco de Madrid y que la fontanera decía que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo. En su caso, buscaba información contra la juez que investigó a David Sánchez. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes. El empresario y expresidente del Badajoz, Joaquín Parra, contó ante Pedraz que se reunió varias veces con Leire y con Teijelo, el abogado de Cerdán. Y Leire hablaba de sus vínculos con Sánchez, decía que actuaba en nombre de Pedro, cuentan fuentes jurídicas. Buscaban porquería de jueces, fiscales, guardias civiles y miembros del PP para utilizarla cuando Sánchez dejara el poder y lo situaban en 2031. Al empresario le preguntaron por la juez Viedma, la instructora del caso del hermano de Sánchez. Querían acabar con su reputación. El empresario no sabía quién era, pero les puso en contacto con el exjuez Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera. La conocida como fontanera del PSOE ofreció ayuda a Parra para que la Fiscalía le retirase la acusación, pero fue condenado por fraude en hidrocarburos. Incluso le ofreció ayuda sobre un proyecto urbanístico en Dos Hermanas, Sevilla. Podía decir en el Ayuntamiento Socialista que iba de parte de Santos Cerdán. Las reuniones se celebraban en un piso franco del PSOE en Madrid, en la calle Diego de León. No era una oficina. Había hasta un trozo de chorizo para picar mientras hablaba. Mira, tenían de todo. Y en la Audiencia Nacional hoy ha estado también Víctor de Aldama. Lo ha hecho 1 hora aproximadamente, en el despacho del juez Ismael Moreno, que es el que investiga los pagos en metálico y la financiación del Partido Socialista. No hay mucho detalle sobre lo que ha declarado el empresario, que hace meses entregó un sobre con información relacionada con Venezuela. Y en el Senado hoy ha comparecido la vicepresidenta Sara Agesen. Lo ha hecho ante la Comisión de Investigación sobre la SEPI. Ha negado presiones políticas en los rescates de Europa, Plus Ultra o tubos reunidos. Nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto. Tengo la conciencia muy tranquila, he trabajado con máximo rigor técnico y obedeciendo a los procedimientos claramente establecidos en este Consejo Gestor. Más cuestiones. Apunta también que el juez Peinado ha respondido al recurso de Begoña Gómez contra la retirada de su pasaporte. En un auto, fechado el 30 de junio, dice ahora que no duda de la profesionalidad de los policías. Te recuerdo que dijo que podían ayudar en su fuga a Begoña Gómez, pero también recuerda que existe una unidad de asuntos internos para actuar contra los que no cumplen sus obligaciones. Y va más allá. Asegura que no sería la primera ocasión en la que un presidente del gobierno de la Unión Europea se fuga. Claro, hace memoria y se refiere, sin citarlo, al ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que huyó a Túnez en 1994. Por cierto, Begoña Gómez ya tiene su pasaporte para viajar a Londres a la graduación de una de sus hijas. Regresará el viernes y tendrá que pasarse por el juzgado para devolverlo el lunes. Y cambiamos absolutamente de tema y te voy a contar una de esas noticias terribles. La Guardia Civil investiga en Mijas el asesinato de una madre y su hija. Sus cuerpos han aparecido con signos de violencia esta madrugada al apagar un incendio en una vivienda. Todas las hipótesis están abiertas hasta ahora. COPE Málaga, Andrés Atienza, buenas tardes. Buenas tardes. Todo sucedió sobre las 2 de la pasada madrugada en una vivienda de 2 plantas en el núcleo de Las Lagunas de Mijas. Allí, entre restos del incendio, los bomberos hallaron los 2 cuerpos, el de esta madre y su hija, con varias puñaladas. Ahora la Guardia Civil intenta determinar si en el doble crimen podría haber participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas y si el incendio en la vivienda trataba de eliminar pruebas. Ninguna de las 2 mujeres fallecidas figuran en el sistema Biogen por violencia de género. Los cuerpos de las 2 fallecidas ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarles la correspondiente autopsia. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de las muertes. Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero contarte que una investigación realizada por una comisión de Naciones Unidas, por tanto con numerosas pruebas, concluye que Israel ha cometido genocidio al atacar deliberadamente a niños palestinos. El documento dice que más de 20.000 niños palestinos han muerto, más de 44.000 han resultado heridos entre octubre de 2023 y octubre de 2025. El informe documenta muertes por bombardeos, disparos de drones, francotiradores y otras armas con impactos en zonas vitales del cuerpo. Sobre género, y esto es un elemento clave, un elemento extremadamente grave, es que también se denuncia porque ha habido explotación sexual de niñas, ha habido violencia de género contra menores.
El informe denuncia la destrucción de escuelas, universidades, hospitales y orfanatos. Según la comisión, el 97% de las escuelas y el 95% de las universidades de Gaza han sido completamente destruidas. Y esto es grave para una situación en la que los niños convertían su lugar de enseñanza como algo de protección social. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿cuándo comenzó el Mundial? Ahí me pillas. El 11 de junio. El 11 de junio. Y sí. hoy estamos a 8 de julio. Sí. Y desde entonces hasta hoy, todos los días ha habido fútbol. Todos los días, 27 días seguidos con fútbol, excepto hoy. Hoy paramos, vamos a echar de menos el tiempo de juego antes de que arranquen los cuartos de final mañana. Y cómo no, se sigue hablando, Rubén, de si ayudaron o no a Argentina contra Egipto. Los egipcios siguen muy mosqueados. Hoy la Federación de Egipto ha publicado un comunicado en el que cuestiona la justicia de las decisiones arbitrales, y ya escuchamos ayer a Zico, por ejemplo, diciendo que el Mundial está amañado. Así que esto va a traer mucha cola. España juega el viernes a las 9 contra Bélgica, mañana Francia-Marruecos y el sábado Inglaterra-Noruega, y ya de madrugada el Argentina-Suiza. La selección de la Fuente entrena ahora en un rato a las 8 de la tarde en Los Ángeles. Te cuento también dos nombres del mercado de fichajes. Fran García se va al Betis, el jugador del Real Madrid va a pagar el Betis 4 millones por el 50% de los derechos del jugador, y el Barça está en la fase final para cerrar a Joao Cancelo. El portugués, ahora sí en propiedad, va a costar alrededor de 10 millones de euros. Está jugando también la sub-19, las semifinales del Europeo. Está ganando España 2-0 a Croacia en los minutos finales. Selección, Está arrasando en todo el torneo. Se va a meter en la final, y en el Tour de Francia ha ganado hoy al sprint el holandés Koig. No hay cambios en la general, y mañana atentos porque viene el Tourmalet. ¿El Tourmalet ya? Mañana, en la quinta etapa. Ya, sí, Bueno, de cara. A las 8:30 nos amplía todo esto, y luego el partidazo esta noche desde Los Ángeles. Sí, creo que ha dicho Juanma Hollywood, concretamente. O sea que tiene buena pinta. Hoy es una gran noche de radio. Sí, debe llevar Juanma un diario para ver todos los sitios donde ha ido haciendo el partidazo, que son unos cuantos. Sí. Hasta luego. Gracias, Carlos. La linterna. Expósito. COPE, estar informado. Ni por 400.000 lo vendo. Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza. Oye, ¿ya se encontró el carro? Todo es posible en Granada. ¿Y dónde estará mi niño? Mamá, ¿qué le pasa a este señor? El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gamma y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los protagonistas del Mundial están en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. ¿Y qué ha pasado con Neymar? Detalle feo. Es solo que yo tengo muchas ganas de parar el penalti. Vive el mayor espectáculo futbolístico del mundo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. El otro día entrevistamos a Lamine Yamal y nos dijo que él no quiere que le aplaude todo el mundo y nos ponía como ejemplo a los más grandes. A ti, a Messi, a Mbappé. Que tiene que enfocarse realmente en la pasión de la gente. La pasión de un estadio. Y cada noche, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hace 50 años llegaba a la tele Los hombres de Harrelson, una serie legendaria. Claro, si lo recuerdas, quiere decir que ya tienes una edad y que lo primero que has pensado es TJ al tejado. Una de las frases más repetidas. Bueno, por eso hoy vamos a recordar juntos frases que se han quedado grabadas para siempre. Para ello tengo a Jon Uriarte, que solo recuerda frases de Emmanuel Negra, de Caray con el mayordomo, de Curso de verano y de El insaciable ladrón y su juguetón. Desde el edificio en cuestión, un tipo está disparando desde un segundo piso. Luca y Steve, con el fusil de largo alcance. Esta es una operación envolvente. Debéis usar los beepers como planeamos. TJ al tejado por el lado opuesto. Los hombres de Harrelson. Ahí está. He visto luz y he entrado. TJ al tejado. Qué grande. Qué grande. Bueno, en este caso acaba de arrancar el capítulo que he pillado y el jefe Dan Harrelson ya le mandaba al francotirador TJ a donde duermen las palomas, que siempre lo mandaba para allá arriba. ¿Era el tirador? Era el tirador. Casi siempre le decía así, aunque no siempre, ¿eh? A veces decía tejado, TJ. Bueno, no pasa lo mismo con una de las míticas frases de Canción Triste de Hill Street. Aquí 2202, acudimos. Es probable que vaya armado. Así que tengan cuidado. Es curioso, porque el sargento Sterhouse pocas veces dice tengan cuidado ahí fuera, dice tengan cuidado o cuidado ahí fuera. Sí. Pero todos la recordamos como tengan cuidado ahí fuera. Es verdad. Claro. En los 90 está la frase de Expediente X, la verdad está ahí fuera, y Diane apunta a esto de la serie ¿Quién mató a Laura Palmer? Es verdad. Ya en este siglo una de las frases más famosas de Juego de Tronos tiene que ver con cierta estación del año. Me han dicho que el invierno de mi nacimiento duró 3 años, maestre Aemon. Este verano ha durado 9, pero los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan. Se acerca el invierno. Se acerca el invierno, que hay mucha gente que dice el invierno está cerca de mala manera. Vale. El invierno se acerca, es a Juego de Tronos lo que los amigos no mienten de Stranger Things o multiplícate por 0 de Los Simpsons. Otra frase mítica, Expósito, que comparten 2 series por un lado, y una de ellas te sonará mucho, Big Bang Theory, y por otro Padre de Familia. Las dos dicen ¡zas! En toda la boca. Sí, y qué decir del kit Te Necesito, del Coche Fantástico, o de una sola palabra que resume una serie. Norm. Hola a todos. Norm. Amigo, quiero mi cerveza. Buenas tardes a todos. Norm. ¿Cerveza, Norm? He oído hablar de eso. Será mejor que me des una bien grande por si me gusta. Buenas tardes a todos. Norm. Qué grande. ¿Cerveza? He oído hablar de eso. Buenísima serie. Incluido la sintonía de cabecera, sí, que era preciosa. Sin duda. Cheers hizo que todos los bares del mundo tuviera a alguien a quien llamaban así, decían Norm. Recordemos también, yo introduje el Got en España, de Manolo y Benito, en Manos a la Obra. O 5 palabras que todavía utilizamos por culpa de un vecindario un tanto alocado. A ver, un poquito de por favor. Aquí no hay quien viva, aquí no. A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas. Todos los días son así, no podía. A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas. Yo lo uso mucho. Tú sí, es verdad. Sí. Usas. Emilio y el por qué aquí no hay quien viva, además de la frase, fue un tanto improvisada, no sé si lo sabes. No sabía. Pues sí, como la de ¿qué mona va esta chica siempre? Que decía Maribí Bilbao haciendo de Marisa, que se lo inventó ella. Sí, bueno, ya que estamos en España, recordemos una frase de Farmacia de Guardia. Hombre, Romerales, ahí fuera está tu colega. ¿Qué colega? Leocadio, el de los cupones, ¿le podías preguntar cómo funciona lo de la 11? Para adentro, Romerales.
Para adentro, Romerales. Grandioso. ¿Te acuerdas, no? Sí, perfectamente. Que a Romerales, el municipal, siempre se le olvidaba hacia dónde se abría la dichosa puerta de la farmacia y siempre hacía al revés, cosa que me pasa a mí algunas veces, tengo que decirlo. Bueno, luego está el Dr. House, con aquello que dice todo el mundo miente, no se cree nunca lo que dice el paciente, o el equipo A y Aníbal, el jefe, diciendo al final, me gusta que los planes salgan bien. Hombre, no es de una serie, es de una peli, pero... El cómo me gusta el olor de napalm. Vamos, hombre, por la mañana... Inolvidable. Bueno, grandiosa. Aquí somos de frases rotundas, como la de Antonio Alcántara en su Me cago en la leche, Merche. Me cago en la leche, Merche, me cago en la leche. ¿Qué? Ay, es que llevo mordiéndome la lengua para no contártelo, para no preocuparte, mujer, pero si no te lo cuento te vas a terminar enterando y es mucho peor. ¿Qué? Mira, Merche, me cago en la leche. Como esto siga así, yo no aguanto, Me cago en la leche, Marche. ¿Cómo me gusta la leche? Imanol Arias? Le vi el otro día en el teatro y me parece un tipo estupendo. Sí. Además, luego con los años, además, con esa pedazo voz que tiene, sí, te lo crees más. Bueno, mínimo una vez por capítulo suelta esta frase y duró más la frase que la vida real, así que imagina. Me llamo Earl, el saludo hola hombre cangrejo también se hizo famoso y lo de plata o plomo de Escobar en Narcos son otros dos ejemplos. Bueno, vamos a terminar con una frase que también podría decir el mismísimo Uriarte. Está sacada por los muy torpes, tipo Steve Urkel. No se preocupe, todo está calculado. Observe. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Oh! ¿He sido yo? ¿He sido yo? Es algo parecida a la Elia Oparda, pero a mí Steve Urkel me recuerda a ti por cómo lleva ahí los pantalones los dos, macho. Sí, para arriba, ¿no? Así subido. Puestos con tirantes, efectivamente. Gracias, John. ¿He sido yo? Chao. Hasta luego. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Nos damos un paseíto por las redes. Trump vuelve a amenazar con suspender el comercio con España. Pesado. Hola, Alba. Hola, Ángel. Lo ha vuelto a decir otra vez hoy desde esa cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía. Es otra de las amenazas que ha verbalizado desde allí. ¿Y qué dice nuestro gobierno sobre esto? Pues Sánchez ha quitado hierro a esas palabras de Donald Trump y dice que la relación entre ambos países sigue siendo cordial y positiva. Nos dejan los oyentes sus mensajes. En uno nos dice que esto de Sánchez y Trump le recuerda a lo que decís en el programa, que el hombre que más se parece a Donald Trump es Pedro Sánchez. Lo mismo hace uno en España que el otro en Estados Unidos. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or... Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone tema. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes, oyentes de La Linterna. Pues esta noche proponía hablar en la tertulia de cómo este gobierno, mientras pide al ciudadano ahorrar en combustible, en calefacción o en aire acondicionado, no duda en derrochar a manos llenas. Y el último ejemplo lo hemos tenido por ahora, ayer en el viaje a Turquía. El presidente del gobierno, el ministro de Exteriores y la de Defensa han sido nuestros representantes allí. Pues bien, Sánchez ha ido en un Airbus presidencial, José Manuel Álvarez en un Falcon y Margarita Robles en otro Falcon. Los tres llegaron a Turquía casi a la misma hora y entre los tres han gastado 27.000 litros de queroseno y han contaminado lo equivalente a lo que gasta un coche medio sin parar durante 6 años y una factura de 36.400 euros para el erario público. Es increíble, ¿eh? Apuntado queda, Alberto, luego comentamos. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. Al margen de las bravuconadas de Donald Trump, otra vez contra España, antes de ayer contra Giorgia Meloni, ayer mismo contra Dinamarca y Groenlandia,
En nuestro tema del día nos vamos a fijar en el fin a la tregua en Irán. Mucho había durado. Lo ha anunciado Donald Trump hoy en la cumbre de la OTAN, después de que esta madrugada el ejército iraní haya bombardeado embarcaciones comerciales otra vez en el estrecho de Hormuz. Bueno, esta misma tarde Donald Trump ha anunciado que no descarta atacar Irán esta noche. A partir de las 9, las 8 en Canarias, te contamos cómo puede repercutir económicamente otra vez el reinicio de la guerra en Oriente Medio, el fin de la tregua, que ya te avanzo que ha afectado de lleno a las bolsas mundiales. El barril de Brent, el barril de petróleo, se ha vuelto a disparar. Como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Esperamos mensajes, Alba. Hasta las 11:30. Hoy no hay fútbol, así que te vamos a seguir escuchando y leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope, también en X, que ese es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope, en nuestro WhatsApp también de la linterna, que es el 600-544-555, y en Instagram en expósito_cope. Gracias, Guti. A ti, Expo. Chao. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de línea directa. Sí, mientras nuestros políticos gastan y gastan y gastan y gastan con nuestro dinero, atención, porque yo te voy a hablar precisamente de ahorrar. Fíjate, si aseguras tu coche con línea directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Expósito. La Linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. ¿Los vasos dónde los tienes? ¿Ves el armario alto de doble profundidad que está junto a la columna de rincón extraíble al lado del mueble desayunador sobre el fregadero XL de acero inoxidable con grifo monomando que reduce el consumo de agua? Pues ahí los tienes. Cuando estás orgulloso de tu nueva cocina, se nota. Reforma tu cocina con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Ahora en Lidl elige 200 gramos de bacon a 1,59 y ahorra un 20%. Y elige 300 gramos de salmón a 5,99 y ahorra un 15% con Lidl Plus. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Hay quien lo cuenta y quien te hace entenderlo todo. El juez imputó en la causa del caso Cloacas a la directora general de la Guardia Civil. ¿Qué hechos justifican esta imputación? Las declaraciones de otros mandos de la Guardia Civil que han certificado ante el juez las presiones recibidas para mirar hacia otro lado en las investigaciones que afectaban al gobierno. Y los 3 expedientes internos que se abrieron sin justificación aparente. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Lo escuchas, lo entiendes.
7:30, 6:30 en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, sigue la lucha contra el fuego en varios puntos de Cataluña. 6.000 vecinos están confinados en Gavà, Barcelona, 500 en Aigua, Murcia, Tarragona. Casi 400 en Navarcles, en Barcelona, y otros 300 en Sentmenat, aunque este incendio podría quedar estabilizado esta noche. También estamos pendientes de las llamas de Bocigano, en la Sierra Norte de Guadalajara. Segunda, Donald Trump ha aprovechado la cumbre de la OTAN para reunirse con Zelensky y anunciar que le dará la licencia necesaria para fabricar los sistemas de misiles Patriot. Era una de las reivindicaciones del presidente ucraniano, que los considera fundamentales para defenderse de los ataques aéreos rusos. Mientras tanto, Moscú ha prohibido la exportación de diésel para mitigar el impacto de los ataques contra sus refinerías. Tercera, el PP defiende las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el problema del absentismo laboral, que llegó a calificar de cáncer. Dicen en Génova que lo que defienden es la importancia de luchar contra las bajas fraudulentas. Por eso piden al gobierno que se siente a negociar con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Pedro Sánchez critica que el PP quiera recortar derechos laborales. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición, y también de todo lo que se está acordando en este caso con la ultraderecha en los gobiernos autonómicos, son recortes. Es cercenar derechos, es recortar y poner en cuestión conquistas sociales y laborales que nos han tardado muchos años en poder lograr. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Donald Trump ha vuelto a desatar la tormenta en los mercados. Las bolsas mundiales se han desplomado después de que Estados Unidos haya vuelto a bombardear Irán. El precio del gas, también el del barril de Brent de petróleo, se han disparado más de un 5% durante el día, y este último se ha situado de nuevo cerca de los $80. Eso ha hecho que los principales índices bursátiles del planeta hayan vuelto a las cifras negativas, desde las asiáticas hasta las europeas, pasando por un Wall Street que a esta hora se deja casi un punto. La que más ha perdido, la que ha liderado esas caídas durante toda la jornada, ha sido el IBEX 35. La nuestra ha cerrado con pérdidas cercanas al 3%, y es que le ha penalizado también esa amenaza de esta mañana de Trump a España de cortar el comercio entre ambos países, a lo que ha puesto en alerta a las empresas españolas. Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía, precisamente vamos a analizar si es posible ese bloqueo al comercio español con el que ha amenazado hoy Donald Trump. Durante años, los tratamientos contra el cáncer han intentado destruir las células con medicamentos, radio, quimio, claro, es decir, pura química. Ahora un grupo de investigadores españoles ha logrado algo llamativo: frenar tumores en ratones utilizando campos electromagnéticos, es decir, pura física. ¿Esto qué significa? Bueno, algo parecido a las ondas que emplean muchos dispositivos electrónicos, pero en este caso de forma controlada y de manera muy concreta. Los científicos han comprobado que esos pulsos no solo ralentizan el crecimiento del cáncer, sino que además activan defensas para que también participen en la lucha contra el tumor. Jorge Alcalde es el divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Oye, es importante decir que hablamos de una investigación en ratones que está muy lejos de llegar a pacientes, pero los resultados son muy interesantes, ¿no? Sí, son muy interesantes por muchos motivos. Primero, porque abren una nueva ventana, tú lo has dicho, una ventana puramente física, la utilización de estas ondas, estos pulsos electromagnéticos. Segundo, porque los resultados han sido muy prometedores en estos ratones, en algunos casos deteniendo la progresión de los tumores y en otros incluso haciéndolos desaparecer. Y luego lo que más interesante me parece, que seguro que vamos a hablar mucho de ello en los próximos minutos, es que actúan sobre el ambiente que rodea el tumor, lo que se llama el microambiente tumoral. Los tumores utilizan las proteínas, los vasos sanguíneos, las células que están a su alrededor para defenderse, para esconderse del sistema inmunitario, para alimentarse, y ese microambiente es fundamental para atacarlos, y ahí es precisamente donde esta tecnología más efecto puede tener en el futuro. ¿Vamos con el experto? Por supuesto. Konstantinos Tamatakis es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Profesor Konstantinos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por traducir muy llanamente, esto imagino que es mucho más complejo. ¿Esta investigación abre la posibilidad de combatir tumores sin fármacos y desde fuera del cuerpo? Sí, esa sería la idea. En un principio no iríamos tan lejos, diríamos que esta tecnología podía ayudar las terapias existentes, pero quién sabe, cuando se llegue a probar en su momento en condiciones correctas en humanos, quizá vemos que por sí sola también sirva. Pero no queremos de momento tocar la campana, ¿no? Claro. Preferimos ser cautelosos con ella. Sin duda. Diríamos que ayudaría. No cabe duda, profesor. La verdad que cuando escuchamos los profanos hablar de campos electromagnéticos, pensamos en antenas, en teléfonos móviles, en grandes aparatos eléctricos. ¿Cómo se aplican realmente estos campos desde fuera del cuerpo para que tengan eficacia contra el cáncer? Sí, es lo bueno de los campos electromagnéticos, ¿no? Que pueden actuar a distancia. En nuestro caso es algo bastante lejano de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas de la radio son millones de hercios, que es la medida que se da de la frecuencia, mientras que nuestro campo cambia a 30 hercios, solo 30 veces al segundo, digamos, en comparación con otras fuentes es mucho más bajo. Eso lleva implícito que es más seguro, digamos, no interfiere con cosas, ni con otros aparatos, ni con la función del cuerpo, en principio, ¿no? Iba a preguntar, Constantinos, la principal diferencia es que este proyecto no es invasivo en el paciente, o dicho de otro modo, no tendría los efectos secundarios que tiene la quimio o la radio. Sí, bueno, todavía no podemos llegar al paciente a hablar de efectos secundarios hasta que no se pruebe. Lo que hemos visto en los ratones, primero, sí, no es invasivo para nada, porque los ratones ni siquiera tocan el aparato, están a unos milímetros de distancia, pero no hay contacto físico. Y por otro lado, los hemos hecho un seguimiento durante más de 3 meses y no han tenido ningún efecto adverso, ¿no? En ratones incluso sanos. Entonces, suponemos que eso podría repetirse también en unas pruebas más adelante, cuando tengamos la tecnología adaptada a humanos y los permisos adecuados, para ver si eso sigue así. Otra de las novedades de esta tecnología, lo avanzábamos antes, ¿no? es dónde se aplica, dónde actúa realmente, en esa zona que se llama microambiente tumoral, lo que rodea al tumor, que últimamente está siendo muy investigada porque hasta ahora parecía difícil actuar sobre ella. Esas moléculas, proteínas, células, y creo que ahí precisamente es donde en ratones por lo menos se está descubriendo que se está haciendo que nuestro sistema inmunitario sea mucho más eficaz después de utilizar esta tecnología para combatir incluso futuros tumores. Sí, eso realmente podría parecerse a lo que ya hay en clínica, pero con las llamadas terapias biológicas ahora mismo, que son potenciadores del sistema inmune, ¿no? que evitan que el tumor se esconda del sistema inmune y lo hacen funcionar mucho mejor contra los tumores. En nuestra tecnología haría algo parecido. Al hacer daño al tumor, activa a la vez el sistema inmune, y este detecta todos los señales de daño que emite el propio tumor y lo ataca. En ese aspecto se parece mucho, los primeros resultados que hemos tenido parecen mucho a las terapias biológicas actuales. ¿Hablamos de destruir el tumor, de frenar su crecimiento, o todavía es muy pronto, doctor? Yo diría que todavía es muy pronto. Nuestros resultados son muy prometedores, pero hace falta mucho más pruebas para poder decir algo así.
En todo caso, como le he dicho en principio, creemos que combinado con otras terapias ya existentes, podía llegar a frenar los tumores. Queremos pensar que es muy prometedor. Sí. No nos cabe duda. Esta investigación, insistimos, que se ha realizado con ratones, se ha hecho con unos modelos de cáncer colorectal similares a los que podría ser en el caso de los humanos. ¿Por qué se ha elegido en concreto esta tipología de tumor? ¿Y se supone que esta tecnología podría servir para también otros cánceres? Sí, realmente en cultivo, en células en cultivo, lo hemos probado en distintos cánceres y en todos ha funcionado. En animales hemos empezado con este cáncer colorectal porque disponíamos el modelo animal apropiado para poder hacer un seguimiento en animales con sistema inmune y así poder ver este efecto de potenciación del sistema inmune a la vez que se reducía el tumor por el efecto de las ondas. Y la última, ¿cuánto camino queda o cuándo podremos verlo aplicándose a humanos, doctor? Eso es muy difícil decir. Claro. La primera parte sería adaptar la tecnología a organismos más grandes. Pensad que esto ahora mismo funciona en ratones, que quiere decir que el equipo de producción de las ondas es pequeño, ¿no? Para funcionar en humanos seguramente hay que adaptarlo. Esa es la primera meta, ¿no? Para los ingenieros, conseguir adaptar esto a organismos más grandes. Y luego todo el camino regulatorio y de ensayos que hay que hacer para probar su seguridad y luego ya probar su eficacia. Bueno, en cualquier caso, sí, diría, perdón, mucho tiempo. En cualquier caso, el camino ya empezó a andarse y seguro que ese sistema, ese proyecto de campos electromagnéticos contra el cáncer fuera del tumor, fuera del cuerpo, tiene una pinta y una promesa fantástica. Konstantinos Tamatakis, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Gracias y toda la suerte. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Muy buenas tardes. Qué buena pinta, Jorge. Buenísima, y además nos retrotrae a los orígenes de la lucha contra el cáncer, ¿no? Cuando no se podía hacer nada con ello, apareció la cirugía, después apareció la química, ¿no? La quimioterapia, la radiación, ventanas nuevas que se han ido generando. Hemos hablado mucho de la inmunoterapia, tú y yo muchas veces, y ahora una nueva herramienta, otra nueva ventana. Todas combinadas van a hacer que estemos un poquito más cerca de conocer y de combatir esta enfermedad, el cáncer. Cambiamos de asunto. Durante mucho tiempo, la imagen que predominó sobre la relación entre los neandertales y los humanos modernos fue la de dos especies diferentes que apenas coincidieron en el tiempo. Sin embargo, los recientes avances arqueológicos y antropológicos están cambiando esta visión. Cada nuevo descubrimiento aporta nuevas evidencias de que la convivencia entre ambos grupos fue más prolongada y compleja de lo que se creía. Ese tiempo que compartieron ambas especies provocó intercambios biológicos mediante el mestizaje y una transmisión de conocimientos, técnicas y costumbres. Así lo asegura una reciente investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Science. Según este trabajo, neandertales y humanos compartimos una misma tradición cultural durante más de 20.000 años. El descubrimiento supone un gran avance para comprender la evolución humana, demostraría la cooperación, el aprendizaje mutuo y la transmisión de conocimientos que desempeñaron un papel común fundamental en la historia de nuestras especies, sí, y de sus parientes más cercanos. Jorge, ¿en qué se basa este estudio? Se basa sobre todo en el descubrimiento de más de 19.000 piezas de tecnología, de herramientas que utilizaron Homo sapiens y neandertales hasta hace aproximadamente 47.000 años en una cueva del sur de Turquía, en Uçahutlut se llama. En esa cueva no solamente se han descubierto restos de dentaduras y restos fósiles de la presencia primero de neandertales
y después de Homo sapiens, sino que junto con ellos ha descubierto esta tecnología, estas herramientas. Y lo que ha sorprendido a los científicos es que estas herramientas son prácticamente iguales. La forma en la que tallaban las herramientas, la forma en la que horadaban algunos de los ornamentos que utilizaban, tanto los primeros que estuvieron en esa cueva, los neandertales, como los posteriores, los sapiens, es idéntica. Y esto no puede ser casual. No es probable que dos especies tan distantes hubiesen utilizado una tecnología igual y hubiesen convergido en la misma cueva en un momento histórico, sino que lo que parece indicar es que se transmitieron entre ellas la tecnología, cómo hacer esas herramientas, esas piedras, cómo tallar esas esquirlas y cómo adornar su cuerpo. Por lo tanto, transmitieron su cultura. Me la has dejado botando. ¿Qué se ha descubierto que haga pensar que ambas especies realizaron una transmisión de conocimientos, de técnicas, de hábitos, costumbres? Hablábamos antes de que la técnica es la misma, es decir, imagínate que encontramos la misma forma de tejer una tela, que no es el caso porque todavía no se tejían, pero esa forma de tejer la tela específica de una localidad de España, si se traslada a otra localidad de España es porque una de las dos partes ha copiado de la otra o se ha transmitido esa cultura. Pero no solamente se ha descubierto que la técnica es la misma, sino que los usos eran similares. Y esto es muy específico y es muy bonito determinarlo en cómo se ornamentaban con algunas piedras y con algunas conchas que se extraían de lugares lejanos, que portaban consigo mismos y que luego hacían unos pequeños agujeritos posiblemente para hacerse collares o colgantes con ellas. Esto ya no es un uso instrumental, no es un uso funcional de la tecnología, es un uso solamente ornamental, simbólico, y coincide en las dos especies, tanto en Homo sapiens como en Neandertal. Es decir, que también se transmitían de alguna manera la moda, algunas apreciaciones sentimentales, algunas apreciaciones simbólicas. ¿Quién sabe si el arte entre las dos especies? ¿Qué tipo de conocimientos se transmitieron? Dicho de otra manera, ¿en qué era bueno un neandertal y en qué era bueno un Homo sapiens? ¿Qué pudimos aprender unos de otros? Bueno, lo bonito de esta investigación es que casi nos descubre que los dos eran buenos y no tan buenos en las mismas cosas y que entre ellos ayudaron a superar algunas de las limitaciones. Por ejemplo, cómo extraer materiales es algo del que deberían ser mucho más hábiles los neandertales, porque llevaban mucho más tiempo en esta zona del mundo. Hay que recordar que los neandertales llevaban decenas de miles de años ya habitando Europa, que Europa era un lugar difícil para vivir, con un clima muy extremo, y que por lo tanto ellos ya se habían adaptado a utilizar las herramientas, los materiales, los cobijos del entorno para sobrevivir. Es muy probable que ese conocimiento se lo transmitiesen a Sapiens. Homo sapiens, por otro lado, era una especie más social, que por lo tanto transmitía más rápido el conocimiento, y en eso eran mejores nuestros antecesores más directos. Y en ese intercambio de culturas y de conocimientos, las dos especies se beneficiaron, aunque todos sabemos que una de ellas terminó sobreviviendo, que fuimos nosotros. Ese intercambio se fija, lo he comentado antes, hace unos 20.000 años. ¿Cómo era la Tierra entonces? Muy diferente a lo que es ahora, porque estamos viviendo en un periodo de extrema glaciación. Y en concreto el continente europeo era un continente prácticamente helado. Ahí apenas había vegetación, apenas había capacidad de una caza más allá de los animales más grandes. Convivíamos con mamuts, con tigres de dientes de sables. Era un ambiente muy extremo y posiblemente mucho más difícil, mucho más complicado para la vida que aquel del que venían los Homo sapiens. Homo sapiens venían a través del corredor del Levante, lo que hoy es Oriente Próximo, habían procedido de África, pasaron por ahí, por lo que podemos llamar Palestina, Israel, Jordania, y un clima mucho más bonancible, y se enfrentaron a una Europa que, aparte del cambio que se producía por la glaciación en todo el planeta, era una Europa gélida. Tuvieron que aprender a sobrevivir ahí. ¿Por qué destacas esta investigación? ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo importante? Hay algo que llevan los científicos mucho tiempo dándole vueltas, y es intentar desmitificar, quitar de nuestra mente la idea de que los neandertales eran una especie de seres humanos primitivos, sin terminar de evolucionar, toscos, torpes, que no eran capaces de adaptarse a su entorno, que no generaron una cultura tan elevada como la de Homo sapiens. Hay muchas investigaciones que lo están desmitificando, pero esta en concreto nos enseña que estábamos prácticamente a la par
en cuanto a la capacidad de generar herramientas y de generar en torno a estas herramientas una cultura, y posiblemente en cuanto a la capacidad de transmitir esa cultura. De manera que hay por ahí algunos libros de divulgación que hacen la broma de que si un neandertal se vistiese de traje y corbata y pasase por el metro de Madrid o Barcelona, no seríamos capaces de reconocerlo. No llega a tanto, pero sí es verdad que están mucho más cercanos que a nosotros de lo que clásicamente en la literatura de la evolución se ha considerado. Este nuevo hallazgo cambia la imagen que tenemos precisamente sobre los neandertales. Sí, la cambia y nos ofrece algún tipo de perspectiva de cuánto de neandertales tenemos nosotros. De hecho, sabemos que convivimos. Se sabía que habíamos convivido genéticamente, es decir, hubo un cruce entre neandertales y Homo sapiens. También se intuía que habíamos convivido cultural, socialmente. Con esta investigación se demuestra, se refuerza esa idea. Y yo creo que va a abrir la ventana a nuevas investigaciones sobre una especie que ha pasado por momentos muy injustos en la literatura, en la historia de la literatura. Se desdeñó durante mucho tiempo, no se investigó, se han descubierto pocos registros fósiles relativamente sobre ella, y hay que incentivar la investigación de neandertal porque en el fondo somos una de las pocas especies del planeta que vivimos solos, sin ningún otro tipo de primo cercano. Hay muchas especies de perros, muchas especies de aves, pero de seres humanos solo estamos nosotros. Y durante un tiempo muy largo, y hace muy poquito, hace solo 20.000 años, había dos en Europa. Esta otra especie de primos habrá que cuidarla también. ¿Por qué acabaron desapareciendo? Ese es el gran misterio que la ciencia todavía no es capaz de resolver del todo. Efectivamente, nosotros tenemos la certeza de que ellos estaban mejor preparados para sobrevivir en la dureza del clima en Europa y llevaban cientos de miles o decenas de miles de años viviendo en esas condiciones. ¿Qué pasó para que ellos, que estaban mejor preparados, desapareciesen y unos novatos que llegamos, los Homo sapiens de África, pues pudiésemos superarlo? Hay varias alternativas. Una es que el Homo sapiens era, como he dicho antes, más social y por lo tanto transmitía la cultura de manera más rápida, y eso permitía que las innovaciones se transmitiesen más fácilmente de generación en generación. Cualquier novedad de supervivencia, cualquier herramienta nueva, cualquier refugio contra el frío se transmitía más fácilmente. Otra posibilidad es que los neandertales tenían una cultura de sociedades más chiquititas, eran familias más pequeñas, no tenían grandes tribus, no vivían en familias grandotas. Y eso también hacía que cuando una enfermedad, un virus, un ataque de una tribu enemiga o un derrumbe de una cueva o un cambio extremo de las condiciones de alimentación ocurrían, la familia desapareciese completamente. Y es más difícil sobrevivir en sociedades donde los núcleos familiares son más pequeños, son más minúsculos que aquellos como el de Homo sapiens, donde los núcleos sociales y familiares han sido tradicionalmente mucho más grandes. ¿Hubo mestizaje? ¿Mantenemos algún porcentaje neandertal en nuestro ADN? Lo hubo cruces. ¿Ah, sí? Entre las dos especies, y de hecho todavía parte de nuestro ADN viene de los neandertales. Podríamos decir que no se han extinguido del todo. Los europeos y los euroasiáticos tenemos entre un 1 y un 3% de nuestros genes procedentes de nuestros ancestros que hibridaron con los neandertales. Y algunas enfermedades de hoy en día, por ejemplo la diabetes tipo 2 o el lupus o la enfermedad de Crohn, la predisposición a padecerlas depende de esos genes. Hemos heredado también algunas cosas como el color rojo de las personas pelirrojas del pelo. Entonces, son algunos factores que están relacionados con genes que heredamos en su momento de los neandertales. Qué curioso. Y para terminar, Jorge, se confirma que nos queda mucho por saber de nuestro pasado. Muchísimo, y además todavía es un misterio muy grande que no podemos resolver si no tenemos más registro fósil. Y es muy difícil porque encontrar fósiles es casi como que te toca la lotería. Y en España hay que recordar que tenemos posiblemente el registro fósil de neandertal más importante de Europa. Así que también tenemos que estar orgullosos de ello. Ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, pues buena tarde, hasta otra. Chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un... ¡Zas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? Nada, después de escuchar al alcalde, esta de la que yo voy a hablar no es neandertal. Se lo va a llevar la senadora de Paraguay. Yo soy paraguayo. Y vengo a pedir la mano de su hija para hacerla feliz. ¿Para qué? Paraguayo. Pues eso. A la paraguaya celeste amarilla. Les juro por lo más grande que se llama así. Yo sé que eso tiene que provocar serios problemas de identidad, pero no son los únicos que tiene. El día que Camerún jugó contra Paraguay escribió en X sobre Mbappé:
camerunés colonizado, prepotente y feo, lo único que muchos reclamamos es no haberle dado una bofetada de mano abierta. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos. Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés. Bueno, el jugador respondió que era una impresentable y que debía dar ejemplo. Y ella habló, bueno, lo de hablar, mejor que escuchen ustedes que van a entender bien todo. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. ¿No les parece fabuloso? Esta es paraguaya. Claro, esta es paraguaya. Bueno, es paraguayo. Pues eso. Es paraguaya y senadora, porque en Paraguay se esfuerzan mucho con la integración. Así que, por insultar y vejar a un jugador y cuando le responde, amenazarle con una querella por violencia política y contra la mujer, la senadora paraguaya Celeste Amarilla se lleva ¡Sas en toda la boca! ¿Cómo están las cabezas? Algunas sobre todo. Joder, y nos quejamos aquí, madre mía. Anda, a los neandertales. Madre mía. Gracias, Julio. A ti, Salah. Hasta mañana. Chao. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Cuando acaba el partido, el Mundial continúa. Tomamos el relevo, hacemos Los protagonistas, las historias y las voces que deja cada jornada están en el partidazo de COPE. Es el padre de Miguel Merino, es Miguel Merino. Buenas noches. Miguel, enhorabuena, ¿eh? Lo que debes haber sentido hoy. Es una pasada. ¿Tú llevas contigo una imagen de San Fermín? Yo llevo el pañuelo con... ¿El pañuelo? Con la figura de San Fermín. Es innegociable. De lunes a viernes desde las 11:30 con Juanma Castaño. Con la última hora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Nuestra siesta, nuestros chiringuitos, nuestros palillos, nuestras tapas, nuestras bravas, nuestras cañas, nuestros cuñados, nuestro aperitivo y nuestras aceitunas. Un momento. Solo si son La Española, son nuestras aceitunas. Pues es La Española. Aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna. ¡Vamos! Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 90 minutos pueden hacer historia, pero los mejores recuerdos se crean alrededor de una mesa. Descubre Finca Santa Rosalía, la mejor carne de guayú del mundo con sello español. Este mes, disfruta del lomo de guayú y de la exquisita morcilla de Burgos de guayú con un precio especial en grandes superficies. Finca Santa Rosalía. Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las